Había 7 personas en la habitación. Todas llevaban una especie de capucha negra en sus rostros y estaban ocultos bajo la sombra. Permanecían inmóviles, como formando una especie de círculo. Una de ellas sostenía lo que parecía un cuchillo en sus manos. De pronto, desde algún lugar de la habitación, ese silencio fue interrumpido por una voz. «¡Ya despertó!» Y nadie se movió. Relatos entre tumbas. Hola a todos. Me voy a presentar con otro nombre porque, por razones bastante obvias después de lo que les voy a contar, prefiero no decir el mío. Pueden decirme Daniel. Soy de un pueblito llamado Salvatierra en Guanajuato. Cuando terminé la preparatoria quería estudiar arquitectura, pero allá las opciones para estudiar una carrera eran bastante limitadas. Yo quería entrar a la universidad donde pudiera estudiar bien la carrera, así que terminé yéndome a León. Al principio pensé que no iba a ser tan complicado, pero una cosa es ir a otra ciudad unos días y otra muy diferente vivir ahí. La carrera de arquitectura no es precisamente barata. Entre la colegiatura, los materiales, las maquetas, las impresiones y el software, se me iba una buena cantidad de dinero. A eso había que sumarle la renta, la comida y todos los gastos de vivir por mi cuenta. Mis papás me ayudaban con lo que podían, pero tampoco quería estarles pidiendo dinero para absolutamente todo. Cuando llegué a León, prácticamente solo llevaba mis cosas de la escuela y una bicicleta que usaba para moverme. A los 3 meses de haber empezado la carrera, conseguí trabajo en Rappi, la aplicación de entrega de alimentos a domicilio, y la verdad es que al principio me ayudó bastante. Salía de clases, regresaba al departamento, hacía los trabajos que tenía pendientes y cuando terminaba, agarraba la bicicleta y me iba a repartir. Normalmente empezaba como a las 8 de la noche y trabajaba hasta que dejaban de salir pedidos. Al principio me perdía bastante. No conocía bien la ciudad y había zonas por las que nunca había pasado. Pero después de unas semanas ya sabía más o menos por dónde moverme, qué restaurantes tardaban muchísimo en entregar y qué calles era mejor evitar. También empecé a acostumbrarme a tratar con todo tipo de personas. Había quienes eran muy amables y te daban una muy buena propina. Otros ni siquiera se molestaban en abrirte la puerta. Y también estaban los que te hablaban como si fueras menos por estar trabajando de repartidor. Pero, pues, era parte del trabajo. Yo necesitaba el dinero y mientras pudiera seguir pagando la escuela y la renta, pues no me quejaba. Hasta que una noche me salió un pedido en una colonia que no conocía muy bien. Era una zona bastante diferente a donde yo vivía. Las calles estaban llenas de árboles, había casas muy grandes y casi no se veía gente caminando. Incluso las casas eran diferentes, más grandes, con bardas altas, jardines y carros estacionados afuera que yo ni siquiera sabía qué modelos eran. Llegué a la dirección y revisé el teléfono para asegurarme de que no me había equivocado. Era ahí. Me bajé de la bicicleta, caminé hasta la puerta y toqué el timbre. Después de unos segundos me abrió una mujer. Tendría unos 40 y tantos años. Estaba bien vestida y se veía completamente normal. Me preguntó si yo llevaba el pedido. Le dije que sí. Entonces me dijo que pasara, que iba por su cartera. Yo le respondí que no se preocupara, que podía esperarla afuera, pero insistió. Me dijo que no tardaba. No sé por qué acepté, tal vez porque vi que era una casa muy lujosa o porque estaba muy bien iluminada y desde la entrada se veía bastante tranquila. No había nada que me hiciera pensar que pudiera estar en peligro.
así que entré. La mujer se fue hacia otra habitación y yo me quedé esperando en la entrada. Fue entonces cuando me di cuenta de que había más personas dentro de la casa. Eran 4 o 5, no recuerdo exactamente cuántos. Estaban sentados en una sala y todos parecían estar platicando tranquilamente. Cuando me vieron, me saludaron. Uno de ellos me preguntó si quería tomar algo, pero le dije que no. Después la mujer regresó y me ofreció un té. Le volví a decir que no, que así estaba bien, pero ella insistió. No insistió de una forma rara o que se me hiciera sospechosa. Más bien insistió como cuando alguien te ofrece algo en su casa y espera que aceptes por educación. Y pues terminé aceptando. Me sirvieron el té en una taza bastante normal. Tenía un sabor un poco amargo, pero pensé que era alguna hierba o algo. Me quedé ahí mientras la mujer buscaba su cartera. Después empezaron a hacerme preguntas. Que si era de ahí, que qué estudiaba, que cuánto tiempo llevaba en León, cosas relativamente normales. Y yo también les pregunté algunas cosas. Estuvimos platicando un buen rato. Lo extraño es que no recuerdo de qué. Recuerdo sus caras, recuerdo la sala, recuerdo la taza, pero cuando intento recordar la conversación, en mi mente no hay nada. Es como si esa parte simplemente no existiera. Lo siguiente que recuerdo es estar afuera de la casa junto a mi bicicleta. Vi mi teléfono y me di cuenta de que habían pasado casi 3 horas. Yo sentía que habían sido unos 20 minutos a más tardar. Después, la mujer salió y me dio una propina en efectivo. Era casi 3 veces lo que costaba el pedido. Le agradecí y antes de irme, me pidió mi número de celular y se lo pasé. En ese momento me pareció raro, pero no pensé demasiado en eso. Necesitaba el dinero y acababa de recibir una buena propina. Eso era todo. Una semana después recibí una llamada. Era la misma mujer. No me llamó a través de Rappi. Me marcó directamente a mi celular. Me preguntó si podía hacerles un mandado. Tenía que recoger unos paquetes en un lugar y llevarlos a la casa. Me ofreció pagarme bastante bien. Entonces, acepté. No tenía ninguna razón para decir que no. Me fui. La situación volvió a ser prácticamente la misma. Me recibieron, me ofrecieron algo de tomar y después me dieron las instrucciones del mandado. Esta vez también me dieron té. Y otra vez me pasó lo mismo. No recuerdo exactamente qué ocurrió durante las horas que estuve ahí, pero no me preocupaba. De hecho, ese era el problema. Me sentía bien, muy tranquilo. Después empezaron a llamarme más seguido. A veces eran cosas muy sencillas. Recoger algo, llevar un paquete, comprar algunas cosas. Nada que pareciera particularmente extraño. Y siempre me pagaban bien. Mucho mejor que en Rappi. Incluso hubo días en los que prefería ir con ellos porque sabía que en unas horas podía ganar mucho más de lo que podría ganar en toda la semana repartiendo. Pero había algo que no podía explicar. Siempre que iba, me daban té. Y siempre ocurría lo mismo con el tiempo. Yo llegaba, me tomaba el té, platicábamos y después, de repente, ya estaba afuera. A veces habían pasado 2 horas, a veces 3. Una vez fueron casi 5 horas. Pero yo no podía recordar qué había hecho durante todo ese tiempo. Lo único que sabía era que nunca me sentía mal. No tenía dolor de cabeza, no tenía náuseas. Al contrario,
Me sentía descansado. Era una sensación muy extraña, como si durante esas horas no tuviera ninguna preocupación. Se lo conté a un compañero de la universidad. Se llamaba Rodrigo. No se lo conté porque estuviera asustado. Se lo conté porque me parecía curioso. Le dije que había encontrado a unas personas que me estaban pagando muy bien por hacerles algunos mandados. También le dije que siempre me daban té. Rodrigo me escuchó y se quedó callado unos segundos. Después me preguntó: ¿y qué haces cuando estás ahí? Le dije que nada, que platicaba con ellos. Entonces me preguntó: ¿de qué? Y ahí me quedé callado, porque no sabía, no podía recordar una sola conversación. Rodrigo me preguntó cuánto tiempo me quedaba en esa casa. Tampoco pude responder. Entonces me dijo: eso está muy raro. Yo me reí. Le dije que estaba exagerando, que eran personas normales, que me trataban bien. Y entonces me dijo: eso es exactamente lo que diría alguien al que le están poniendo algo en la bebida, ¿eh? No le hice mucho caso, pero sí me quedé pensando en eso. Durante los siguientes días empecé a prestar más atención. Y una mañana, mientras me estaba bañando, vi algo en mi costado izquierdo. Eran 3 marcas, 3 cortes pequeños, paralelos, ya estaban cicatrizados. Me quedé mirándolos. No recordaba haberme lastimado. Intenté pensar si había sido trabajando, tal vez con la bicicleta, tal vez cargando algo, pero no tenía idea de dónde habían salido. Los toqué. Y en ese momento me pasó algo que todavía no puedo explicar. Empecé a recordar. No fue un recuerdo completo. Fueron solo imágenes muy rápidas. Una habitación. No era ninguna de las habitaciones que yo había visto en aquella casa. Era mucho más pequeña. No tenía ni muebles. Había velas en el piso, muchas velas. Estaban acomodadas formando una figura rara. Había varias personas alrededor. Todas llevaban una especie como de saco negro cubriéndoles la cabeza. Solo se les veían los ojos y la boca. Yo estaba acostado en el piso. No podía moverme, pero de una forma rara tampoco sentía miedo. Eso es lo que más me cuesta explicar. No tenía miedo. Estaba completamente tranquilo. Escuchaba voces, pero no estaban hablando. Estaban cantando. Era un canto muy bajo y muy repetitivo. No entendía las palabras, pero sentía que el sonido retumbaba en mi pecho y en mis tímpanos. También noté que había hierbas alrededor de mi cuerpo. Y entonces vi algo pequeño, algo frío. Estaba recorriendo mi costado, justo donde ahora estaban las 3 marcas. Después la imagen desapareció. Volví a estar en mi baño. Me quedé ahí parado durante varios minutos. No sabía qué hacer. Lo primero que pensé fue que tenía que haber sido un sueño. Pero, entonces, ¿por qué las marcas seguían ahí? Ese mismo día busqué a Rodrigo y le conté lo que había recordado. Esta vez no se rió. Me dijo que él había seguido investigando la dirección que le di aquella vez. Había encontrado publicaciones antiguas en algunos foros y grupos de internet. No era nada oficial. No había denuncias, no había notas de periódicos, pero sí había personas hablando de aquella casa. Algunas decían haber estado ahí, y varias contaban algo parecido.
que después de visitar el lugar tenían problemas para recordar lo que había ocurrido. Rodrigo me enseñó una publicación. Era de alguien que decía conocer a las personas de esa casa y mencionaba algo que me dejó muy inquieto. Según esa persona, el ritual duraba 7 noches, 7 visitas. Yo no le creí. Le dije que probablemente alguien estaba inventando historias en internet, pero después me quedé pensando y empecé a contar las veces que yo ya había ido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltaba una, la 7ª. A partir de ese momento dejé de ir. Ya no contestaba sus llamadas, pero entonces empezaron a marcarme todos los días, a veces 2 veces, a veces más. Yo veía el número en la pantalla y simplemente dejaba que sonara. Incluso si era un número desconocido, por la paranoia mejor ni contestaba. Pero había algo que me estaba preocupando más que las llamadas. Era lo que sentía cuando veía ese número, porque una parte de mí quería contestar. No sé cómo explicarlo. No era curiosidad. Tampoco quería volver porque me gustara estar ahí. Era una sensación más bien física, como si algo dentro de mí estuviera esperando esa llamada, como si hubiera una parte de mí que supiera que todavía tenía que regresar. Una noche incluso contesté. No dije nada. Del otro lado tampoco hablaron durante unos segundos. Después escuché la voz de la mujer. Solo dijo: "Te estamos esperando". Inmediatamente colgué. Fue la última vez que tuve contacto con ellos. Cambié de número, me mudé de colonia y dejé de aceptar cualquier pedido que llevara a esa zona. Nunca volví a esa casa. Nunca supe qué habría pasado en la 7ª visita. No sé si realmente existía ese ritual. No sé qué me daban en el té. Ni siquiera sé qué ocurrió durante esas horas que no podía recordar. Y tampoco sé si las imágenes que vi fueron recuerdos reales o simplemente algo que mi cabeza construyó después de encontrar las marcas. Las 3 marcas siguen ahí. Todavía se pueden ver. Y hay algo más que nunca le conté a Rodrigo. A veces, cuando estoy a punto de quedarme dormido, escucho algo. Al principio pensé que era el viento. Después pensé que podía ser algún vecino. Pero con el tiempo empecé a notar que siempre suena igual. Tiene una especie de ritmo. El mismo ritmo que tenía aquel canto que recuerdo de la habitación. Y algunas noches, cuando estoy completamente despierto, me parece escuchar una voz muy baja. No alcanzo a entender las palabras, pero sé que está diciendo algo. Y lo peor es que algunas veces mientras la escucho, siento que una parte de mí sí entiende lo que está diciendo, como si solo tuviera que volver una vez más para recordarlo todo. Buenas noches. Si te gustó este relato, te invito a suscribirte a mi canal. Eso me ayuda y me motiva mucho a seguir trayendo más historias para ti. Muchas gracias por escuchar un episodio más. Soy Max Corbus. Esto fue Relatos entre Tumbas.